Fue un día con bastante acción en el trazado. A diferencia de otros compromisos, en esta ocasión no iban a estar sufriendo con la poca adherencia, porque este es un trazado en donde la tracción es muy buena de hecho. Además, se suman otros factores como por ejemplo que este autódromo siempre está en uso, por lo tanto las prestaciones son positivas desde un inicio. Realmente la prioridad para los equipos en esta ocasión era ver el comportamiento de estos monoplaza, en particular qué tanto iba a degradar el neumático, las condiciones con la temperatura, evidentemente también el balance y por supuesto tratar de encontrar la configuración que explotara al máximo las ventajas de cada auto. Era extremadamente importante colocar la puesta a punto dirigido hacia la fortaleza del auto. Ferrari con su velocidad punta, McLaren con la gran salida en las curvas, Red Bull y Mercedes con el buen desempeño que han tenido en las zonas lentas, es decir, toda una planificación para poder enfrentar de mejor manera el fin de semana. En especial porque, como ya habíamos comentado, está en juego el campeonato de constructores entre McLaren y Ferrari, aunque parece ser que todo se está decantando de un solo lado, porque salió una noticia que condiciona absolutamente el fin de semana para uno de los dos equipos. En esta ocasión hablamos de Ferrari. Charles Leclerc va a tener que absorber una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida, esto debido a que va a tener que cambiar la batería. Por lo tanto, el monegasco va a tener un reto gigantesco si es que quiere llegar a los puestos de podio. Ambos pilotos del equipo escarlata necesitan terminar por delante de los rivales de Woking. No hay opción para algo más. De lo contrario, estarían ganando el campeonato los del equipo papaya. Pero no nos adelantemos sobre todo lo que ha llegado a suceder. Vamos al resumen de la práctica libre número 1. No te quería hacer quedar mal. ¿Llueve o no? No sé. En primera instancia debemos decir que la temperatura no iba a coincidir con la clasificación y la carrera, por lo tanto todo iba a estar enfocado una vez más en encontrar la puesta a punto, la configuración aerodinámica adecuada para que lograran estar, digamos, balanceados en todos los sectores, porque como lo llegamos a comentar en la previa, son áreas extremadamente diferentes. El peso de la carga aerodinámica es muy importante, pero también la velocidad punta, así que encontrar ese equilibrio para poder ser competitivos es muy importante. Se tienen las dos caras de la moneda, tanto para tratar de defenderse en carrera, escudándose en las zonas de DRS, como para poder concretar los sobrepasos. Así que la velocidad punta va a tener un peso importante para este compromiso. Como era de esperarse, todo esto iba a llegar después de dar vueltas continuas. Recopilar toda esa información vital para encontrar esa ventana de funcionamiento adecuada. Para esto, prácticamente toda la parrilla montó los neumáticos de compuesto medio. Los corredores de primera instancia fueron muy mesurados, y es que teníamos muchos pilotos novatos en esa sesión de prácticas libres. Para empezar, Verstappen no estaba presente porque Hadjar estaba a bordo de su monoplaza. Estaban ejecutando uno de estos test que ya son una obligación para cada una de las organizaciones, darle algunos giros a los nuevos talentos. También estaban presentes Felipe Drugovich con Aston Martin, Jack Doohan con su primera aparición dentro de la Fórmula 1 como piloto titular, Arthur Leclerc, el hermano de Charles, iba a estar presente también para esta sesión, en una jornada muy importante para él porque Ferrari lo iba a observar con detenimiento. Analizar la opción de dejarlo como piloto reserva para la organización en 2025, aunque también habían otros pilotos novatos. Iwasa, el piloto japonés con RB Sakashap, Luke Browning con el equipo de Williams y Hirakawa con McLaren. Dato curioso, Hirakawa tiene muchísima experiencia, no es un joven talento como los demás. Tiene 30 años el japonés con amplia experiencia en el Mundial de Resistencia. Ya ha participado anteriormente en las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, uno de los talentos a los que les dan cierta oportunidad. Aunque el hecho de que hayan tantos pilotos con poca experiencia a bordo de un auto de Fórmula 1 incrementa el porcentaje de posibles incidentes. Por lo tanto, con esta situación, los corredores debían de ser un poco más precavidos, porque los errores podían suceder en cualquier momento con los pilotos que se estaban familiarizando con los autos. De hecho, algunas de las organizaciones aprovecharon para hacer algunos test a componentes que están proyectados para 2025. Por esta razón veíamos cómo algunos llegaban a montar los aerorakes en sus monoplaza. En este caso así se le llaman a las parrillas que se ven encima de los autos. Estas sirven para medir la eficiencia aerodinámica de cada
cada uno de los diseños. Los primeros minutos fueron muy movidos, con trabajo importante por parte de Mercedes, Red Bull, Haas y también Williams. Ferrari estaba tardando bastante en sacar a Charles en este caso porque estaban haciendo muchos ajustes en su monoplaza. El único que estaba rodando en el SF24 hasta ese momento era Arthur. Habían pasado ya 15 minutos y quienes se veían un poco más cómodos que la mayoría eran los Mercedes hasta ese momento. Todavía faltaba mucha evolución para el trazado y también que los pilotos se sintieran cada vez con más confianza para apretar el acelerador progresivamente. Todo siguió adelante y cuando habían transcurrido 25 minutos en la sesión, los que se veían con mayor solidez dentro del trazado eran todavía los Mercedes. Lewis Hamilton hasta ese momento estaba liderando con el 1.25.566. Russell estaba muy cercano a solamente 5 milésimas. Debajo de ellos estaba Norris, que estaba a poco menos de décima y media. En la cuarta posición Sergio Pérez a 6 décimas. Y cerrando el top 5 en esos primeros minutos, Franco Colapinto con su Williams. Cuando estábamos a poco más del tiempo de la mitad de la jornada, veíamos cómo el programa se estaba dividiendo en cuanto a las prácticas para cada uno de los equipos. Algunos habían quedado con los neumáticos de compuesto medio, ejecutando giros continuos para recopilar todavía más información, y otros ya habían cambiado por compuestos blandos, haciendo sus ensayos de vuelta rápida. Es ahí cuando vimos que el tiempo era recortado todavía más por George Russell, que en este caso estaba cronometrando el 1.25.410. A pesar de eso seguían siendo cronos altos, solamente a décima y media de su compañero de equipo, a pesar de que Hamilton había hecho ese tiempo con compuestos medios. También se veía una evolución progresiva y positiva por parte de Checo. El mexicano se mantenía cercano a los primeros puestos. Después de haber hecho su primera vuelta con los compuestos rojos, se quedó a poco menos de 2 décimas y media. La referencia hasta ese instante estaba haciendo todavía Russell, pero esto cambió cuando Norris recortó todo. Cuando ejecutó su vuelta con blandos, hizo un recorte absoluto de 8 décimas, hablando de lo que había cronometrado anteriormente su compatriota. El tiempo era de 1.24.542 y se veía como McLaren se estaba aproximando como el candidato más claro para este fin de semana. Las capacidades de ese monoplaza todavía seguían siendo superiores por las características del trazado, aunque todavía quedaba mucho por ver. Faltando 15 minutos para el final, veíamos como la gran mayoría que estaba situada por delante en la parrilla estaban con neumáticos de compuesto blando. Cuando estábamos a 10 minutos para que terminara la jornada, el viento incrementó y fue una variable importante porque los pilotos comenzaron a sufrir, y bastante, en las curvas. Todos comenzaron a sufrir con el sobreviraje y esto estaba complicando un poco a quienes trataban de mejorar sus tiempos en los 3 sectores. Era curioso ver cómo la gran mayoría tenía la prioridad de encontrar el balance correcto en las vueltas rápidas, es decir, tandas cortas, porque en esos últimos minutos no veíamos acción con tanque lleno. La prueba más clara de todo es que los cronos estaban bajando cada vez más. Parece que se iban a enfocar en esto justamente cuando estuviera la temperatura en el momento más parecido a lo que enfrentarían en la carrera, y para eso iban a utilizar la segunda sesión de prácticas libres. Vimos algo curioso para el equipo Ferrari porque, como te adelanté, Charles estaba teniendo que esperar a que el equipo ajustara su auto. Rodó menos que los demás, saliendo cuando faltaban 30 minutos, es decir, solamente estuvo presente en la mitad del tiempo. Pero a pesar de eso fue capaz de competir por el mejor tiempo desde un principio. Con menos vueltas ejecutadas llegó al 1.24.321, recortando 221 milésimas la referencia que era de Lando Norris. Luego de esto realmente no vimos demasiados cambios. El orden en el top 10 ya no tuvo ningún tipo de variación. Terminó con Leclerc liderando, seguido de Norris, Hamilton, Russell, Gasly, Hülkenberg, Colapinto, Magnussen, Drugovich y Pérez, aunque todavía tienen mucho rango por mejorar todos los equipos. Y por supuesto que todo iba a cambiar con la presencia de los corredores que estuvieron ausentes por prestar su asiento a los novatos. Es momento de ir a la segunda jornada de actividad, pero antes recuerda suscribirte a este canal si te gustan este tipo de resúmenes. Deja tu like para saber que te gusta el formato. Coméntame en la parte de abajo quién crees que sea el top 3 de la clasificación para mañana. Como siempre los vamos a estar leyendo a todos. No olvides que al final de este video te voy a estar presentando los horarios de la clasificación como siempre para que no te pierdas de absolutamente nada.
Para este momento íbamos a ver dos situaciones. La primera es que los pilotos que se habían perdido la práctica libre 1 iban a aprovechar al máximo esta hora que tenían disponible, en especial para su balance aerodinámico, pero además toda la parrilla iba a probar con mucha insistencia el ritmo en tandas largas. Con las características más parecidas a lo que enfrentarían en la carrera, es importante observar el comportamiento. Hablamos del paso por curva, degradación de neumáticos, el balance y por supuesto la velocidad punta. Inició todo con los 20 pilotos saliendo de inmediato en cuanto anunciaron la bandera verde. Montaron neumáticos de compuesto medio y comenzaron una vez más su trabajo. Llamó mucho la atención que Lando Norris y McLaren ejecutaron una vuelta muy fuerte desde el principio. Llegaron a cronometrar el 1:24.332, lo que era apenas 10 milésimas más lento de lo que habían entregado como el mejor tiempo en la sesión 1. Y faltando tanto tiempo por delante, por supuesto que lo iban a recortar todavía más. Esto era un reflejo de que la intensidad incrementaba. Necesitaban recopilar toda la información posible, por lo que te acabo de mencionar, las características tan parecidas para la carrera y la clasificación. Como te comenté, desde el inicio de los MSL38 mostraban cierta fortaleza, pero de inmediato se colocaron ahí detrás los Ferrari, muy cercanos a los de Woking, lo que es importante para sus aspiraciones de campeonato de constructores, a pesar de que tendrán un panorama complicado el domingo. Desde los primeros minutos Max Verstappen comenzó a reportar ciertos problemas con su RB20. El neerlandés comentaba que había mucho subviraje, por lo que tenían que hacer algunos cambios en ese auto, porque desde sus primeros intentos estaba bastante lejos de los primeros puestos, a pesar de que estaba top 6, estaba 9 décimas del mejor tiempo, algo que estaba dentro de lo presupuestado después de no haber estado presente en la primera libre. Necesitaba incrementar la intensidad de su trabajo para poder estar en la mejor posición para la clasificación. Sergio Pérez también estaba teniendo algunos problemas, aunque no estaba tan lejos de su compañero, los separaba una décima. Verstappen estaba sexto y Pérez décimo. Había mucho trabajo para los toros que parecía que estaban con la misma tendencia, con dificultades para encontrar la configuración adecuada. Había un reto interesante para los pilotos, y es que ganaban mucho en el primer y segundo sector, pero en el tercero, el más trabado de todos, tendían a perder un poco el recorte que estaban logrando. Esto se debe al sobrecalentamiento de las gomas que llegan a presentar en la parte final del giro. Era ahí donde estaba la clave, gestionar para saber dónde incrementar el ritmo para ser consistente en los tres sectores. Una situación que seguramente definirá la pole position el día de mañana. Transcurrió el tiempo y cuando faltaban 30 minutos para el final, llegaron a montar los neumáticos blandos. Tomaron ese momento para practicar sus vueltas rápidas, afinar tandas cortas. Comenzamos a ver recortes sustanciales en cuanto a los tiempos del fin de semana. Lando Norris una vez más fue el tiempo de referencia. En esta ocasión llegó al 1:23, específicamente 1:23.517. Quien estaba más cercano en este caso era Piastri, su compañero de equipo, a casi 2 décimas y media, lo que mostraba que el MSL38 era el monoplaza a vencer. Por lo menos lo era hasta ese momento. Pasaron 10 minutos de vueltas rápidas. El equipo que más se le acercaba en este caso era Ferrari, aunque por supuesto nada era definitivo. Eran resultados parciales que podían cambiar en cualquier momento. Lo que sí era una realidad es que los Red Bull estaban pasándola mal. Todavía no eran capaces de encontrar el balance en el RB20 del neerlandés, ni tampoco del mexicano. Para ese momento Pérez era 14º y Verstappen 17º, ambos a un segundo del crono de Norris, lo cual era una diferencia bastante grande. Cuando faltaban 15 minutos para el final de esta sesión, empezó el trabajo más valioso para este momento. Llenaron los autos de combustible y comenzaron a probar las tandas largas. El ritmo de carrera, por supuesto, que es lo más valioso que se tiene que cuidar para el fin de semana. Muchos llegaron a montar una vez más neumáticos de compuesto medio para ejecutar esto, porque es el neumático que más se utilizará en carrera. Otros mantuvieron el compuesto blando. La idea con esto era ver la degradación y posiblemente llegar a montarlos en algún momento si esto era posible, aunque esto sería complicado. Todos los pilotos estaban fuera para ejecutar estas pruebas y lo que arrojaron los primeros 10 minutos de vueltas continuas fue muy interesante. A puro ritmo de carrera, Piastri estaba haciendo esa referencia. El McLaren una vez más era superior, aunque muy cercano estaba el Mercedes de Lewis Hamilton. Ambos estaban en el 1:29. Debajo de ellos y con un déficit mínimo estaba Sergio Pérez, con un crono de 1:29.1, es decir, una décima los diferenciaba vuelta a vuelta. Tanto Piastri como Hamilton habían hecho 16 giros, Pérez
1:23:14. Lo que era destacable también era la cifra que estaba plasmando Bottas con el 1:29:3. Alejado un poco en el top 5 de mejores tiempos estaba Norris con el 1:29:5. Aunque también se le debe de hacer una mención a los pilotos de Haas, porque en ningún momento bajaron del top 10 hablando de una vuelta, y en ritmo también estaban siendo muy competitivos. El equipo norteamericano estaba manteniéndose consistentemente en la parte superior, tanto en las prácticas libres 1 como en la segunda también, lo cual habla de cierta competitividad. Un contraste gigantesco con los Aston Martin, por ejemplo, que para estas alturas estaban 16º y 18º. Al final parece que el problema era Günther Steiner. No vimos variantes en la parte final. El orden quedó de la siguiente manera, siendo la referencia de esta segunda práctica libre fue Lando Norris, 1:23:517, seguido de Piastri. En tercera posición Hülkenberg, cuarto Sainz, quinto Hamilton, sexto Leclerc, séptimo Bottas, octavo Magnussen, noveno Albon, décimo Tsunoda. Que por cierto, los dos Racing Bulls solamente los separaban 6 milésimas. Lawson seguía manteniéndose muy cercano al japonés. Los Red Bull no consiguieron dar una vuelta más fuerte. En este caso, Checo fue la referencia para ellos, pero como te mencioné, a un segundo de Norris. Tienen mucho trabajo los toros para poder ser competitivos, aunque se puede llegar a rescatar el ritmo de carrera, pero todavía queda mucho por ver en este fin de semana. Estos son los horarios para mañana sábado, hablando de la clasificación y la práctica libre número 3, presentado todo por Acesta. Primero que nada, la sesión número 3 de entrenamientos libres, que empezará muy temprano. Unas horas después, la clasificación. Momento importante para el desarrollo del fin de semana. Si no puedes verlo, no te preocupes, recuerda que en este canal tendrás el resumen con lo más importante que haya sucedido en esa jornada. Suscríbete para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Deja tu like para saber que te gusta el formato. No olvides comentar en la parte de abajo quién crees que quede en el top 3 de los mejores tiempos en la quali. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.